Bueno, buenas tardes a todos. La clase de hoy tiene dos partes. La primera parte que vamos a ver es el ciclo celular y la segunda parte es sobre el tema de apoptosis o muerte celular programada. Es muy importante que entiendan bien la clase de hoy para poder comprender sobre todo la clase del martes que viene, que tiene como título oncogénesis molecular. Básicamente, para que se den una idea, la oncogénesis molecular se produce a través de mecanismos que inhiben la apoptosis y estimulan el ciclo celular. Entonces, obviamente, esta clase de hoy es fundamental para poder entender la clase que viene. Como les digo siempre, cualquier duda que tengan con respecto a la bibliografía, a la clase o cualquier otra duda de este tema o de los temas anteriores, pueden preguntarme y hacerme consultas, ya sea vía la página web, lo cual lo es ideal, o si no también en la página de YouTube donde se suben estos videos. Bueno, entonces empecemos con el primer tema de la clase de hoy, que es el ciclo celular. El ciclo celular es el ciclo vital de la célula. Toda célula se origina a partir de una división de una célula madre y termina su vida con su muerte o con su división en dos células hijas. Ese ciclo vital se denomina ciclo celular, que puede definirse como el conjunto de los sucesos celulares que se producen de un modo repetido y ordenado y que dan lugar a la proliferación celular o a la división celular, es decir, a la formación de dos células hijas. Originariamente, el ciclo celular se representaba con dos grandes fases: la fase M o la fase mitótica, donde ocurre la división celular, y el espacio de tiempo entre cada mitosis, al cual se denominó interfase. Hoy en día se sabe que dentro de esa interfase hay una fase donde el ADN se replica, que es la fase S, y luego quedan dos gaps o dos espacios en castellano, un espacio ubicado entre la fase M y la fase S, que se denomina G1 o gap 1, donde la célula crece de tamaño y se prepara para la replicación del ADN, y finalmente un gap 2 o espacio 2 entre la fase M, S y la fase M, donde la célula se prepara para la mitosis. Bien, no todas las células en el organismo humano están en el mismo nivel con respecto a su capacidad proliferativa, o sea, la capacidad de poder generar mitosis y de poder dividirse. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ver que hay células donde ocurre este ciclo celular que les voy a contar, que ocurre muy frecuentemente, y células donde este ciclo celular ya no se produce. De menor a mayor, con respecto a su capacidad proliferativa, tenemos células que tienen una especialización estructural extrema, o sea, células muy diferenciadas, muy especializadas, como son las células musculares, los eritrocitos, las neuronas, que perdieron la capacidad de división, perdieron la capacidad de mitosis. Entonces, estas células no pueden dividirse más y son células que no están dentro de un ciclo celular. En el estadio intermedio tenemos células que normalmente no se dividen, pero ante ciertos estímulos, como puede ser la presencia de un patógeno o una injuria, pueden entrar en el ciclo celular y pueden llevar a cabo una replicación del ADN y una mitosis. Este sería el caso de los hepatocitos y los linfocitos. Los linfocitos, ustedes saben que son las células del sistema inmune que se multiplican, proliferan ante la presencia de un patógeno, y en el caso de los hepatocitos, el hígado es el único órgano capaz de regenerarse a sí mismo en presencia de una injuria. Y en el nivel más
máximo de capacidad proliferativa, tenemos a las células madre o stem cells, que van a ser objeto de una clase entera en nuestra cursada, que son células que normalmente poseen un nivel muy alto de actividad mitótica. Básicamente las stem cells están constantemente dividiéndose. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con algunas células de nuestro organismo, como pueden ser también las células epiteliales. Bien, también quiero comentarles, esto no es necesario, digamos, que lo sepan con exactitud, que la duración del ciclo celular, de todo un ciclo celular, o sea, de mitosis a mitosis, es muy variable entre los distintos organismos. Vemos en esta imagen cómo el hepatocito humano puede tardar 1 año en llevar a cabo un solo ciclo celular, mientras que una levadura 90-120 minutos y un fibroblasto 24-32 horas. Recordarles también que dentro de la mitosis hay distintas etapas que ustedes ya estudiaron y ya saben: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citoquinesis, que producen la división celular. Y que no solamente entre los organismos o entre las especies el ciclo celular varía con respecto a su duración, sino también varía con respecto a su estructura. Miren este gráfico, esta imagen, donde se compara la estructura del ciclo celular y su duración con respecto a distintos tipos de células. Y ven como, por ejemplo, en un embrión de Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, directamente el ciclo consta de fases S y fase de mitosis. O sea, hay replicación del ADN, mitosis, replicación del ADN, mitosis. No hay presencia de estos gaps, G1 y G2, que yo les comentaba en la primera imagen y que es lo que se observa en células humanas. Entonces, volviendo a la estructura del ciclo celular que conocemos en el organismo humano, recordemos que hay una fase de mitosis que termina con la división o la generación de dos células hijas gracias a la última etapa, que es la citoquinesis, un G1 o GAP1, donde el contenido celular se duplica, aumenta el tamaño de la célula, prolifera la célula porque se prepara para la fase S, que es la fase de replicación del ADN, donde cada uno de los cromosomas se duplica. Y luego tenemos la fase G2, donde se chequea que la replicación del ADN haya sido realizada de manera correcta y se prepara la célula para la mitosis. Dentro de este esquema, ustedes también ven una etapa que se denomina G0. Cuando la célula está en G0, decimos que la célula está en un estado de quiescencia. El estado de quiescencia o G0 es el estado en el cual la célula está fuera del ciclo celular. No se puede decir que una célula en G0 esté dentro del ciclo celular, está fuera del ciclo celular, no se está dividiendo, y solamente la existencia de estímulos mitogénicos que vengan del extracelular van a permitir que la célula ingrese al ciclo celular y pueda llegar a la replicación del ADN y a la mitosis. La mayoría de las células del organismo humano están en realidad en un estado de G0 o de quiescencia. En el caso de los hepatocitos y los linfocitos, estos estímulos que vienen del extracelular pueden hacer que estas células reingresen al ciclo, o bien en el caso de las stem cells o de los fibroblastos o de las células epiteliales, siempre están dentro de un ciclo celular. Entonces, básicamente, el ciclo celular es un conjunto de sucesos celulares o de eventos que ocurren de una manera ordenada, con una duración establecida y que llega a la replicación celular, a la división celular. Entonces, la fase G1 es la primera fase de crecimiento de la célula, donde hay una proliferación
de la célula, sobre todo de su tamaño, donde se duplica todo menos los cromosomas, menos el ADN, que es lo que se va a dividir en la fase siguiente. En esta interfase G1 o GAP1, lo más importante es que la célula toma la decisión de dividirse. Y esta decisión de dividirse depende principalmente de factores ambientales, de factores que vienen del extracelular. En la fase S, ahí sí se duplica la cantidad de ADN en la célula. Y en la G2 continúa el crecimiento celular, por lo que hay síntesis de proteínas y de RNA. Y en esta etapa, la célula no solamente chequea que se haya realizado correctamente la fase G1 y la S, que ya se han duplicado las organelas y duplicado los cromosomas, sino también se prepara para la mitosis mediante la presencia de un núcleo, de una envoltura nuclear, de nucleolos presentes en el núcleo, de un cromosoma que tiene que estar duplicado luego de la fase S, de dos pares de centríolos y altos niveles del factor promotor de la maduración o factor promotor de la mitosis, también se llama así en algunos libros. Y finalmente la mitosis, donde la célula se divide. Visto de otra manera y de una forma más esquemática, podemos considerar que una célula que está en G0 en estado de quiescencia, en presencia de señales mitogénicas que vienen del extracelular, toma la decisión de entrar al ciclo celular. Cuando ingresa al ciclo celular, entra en GAP1 o G1, donde se produce la duplicación de las organelas o de los componentes celulares. Dentro del G1 hay un checkpoint o punto de chequeo o punto de control que está en la transición entre G1 y S. En este checkpoint, la célula toma la decisión de dividirse, toma la decisión de progresar en el ciclo celular hacia la fase S, donde se replica el ADN. Una vez que atraviesa ese punto de chequeo, como vemos en la imagen, la célula ha tomado la decisión de dividirse y a partir de ese momento, lo que ocurra dentro de la célula es independiente de factores extrínsecos. Este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque vemos que la relevancia de las señales del extracelular son importantes para las células antes de este primer punto de chequeo y determinan la continuidad, estas señales extracelulares, del ciclo celular antes de este punto de chequeo. Una vez que la célula atraviesa este punto de chequeo, el control va a depender principalmente de señales que vengan del intracelular, que después vamos a ver. Entonces, una vez que se pasa este primer punto de control, la célula está comprometida con la replicación y no depende de señales del medio externo. En la fase S ocurre la replicación del ADN. Vean cómo sigue la célula siendo independiente de factores extrínsecos. En el G2, donde también hay otro punto de chequeo, la célula se prepara para la mitosis, se generan proteínas mitóticas y se atraviesa este punto de control donde la célula chequea que efectivamente esté todo listo para la mitosis. Y finalmente, en la fase M ocurre la mitosis con un punto de control en la transición metafase-anafase que, si prosigue correctamente, va a terminar con la generación de dos células hijas. Perfecto. Y volvemos otra vez a la fase G0. Lo más importante en el ciclo celular, lo más complejo de comprender, es el control o la regulación del ciclo celular. Ustedes lo que tienen que pensar o imaginarse es que el ciclo celular es un proceso dinámico, que como ya se los conté hasta ahora es como un puntito, pero es un proceso que es dinámico, complejo y necesita una regulación muy precisa. Esto se logra mediante la integración en el mismo momento de eventos
intrínsecos propios de la célula como de estímulos que vienen del medio externo. El control del ciclo celular se tiene que considerar, o ustedes lo tienen que imaginar, como un todo bien integrado e inseparable, como eventos o niveles de control que ocurren simultáneamente. Aunque a los fines didácticos en esta clase yo los voy a explicar o a presentar como 3 niveles separados. Pero ustedes tienen que saber que los 3 están integrados entre sí y dependen íntimamente uno del otro. El primer nivel de control es el nivel primario propio del ciclo. Después tenemos el nivel de los checkpoints o puntos de chequeo o puntos de control. Y finalmente el nivel dependiente de señales extracelulares. El nivel primario de control del ciclo celular o propio de la célula es también llamado el control dependiente de un complejo proteico formado por las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. Este complejo proteico está formado por 2 proteínas. Las CDKs o quinasas dependientes de ciclinas son serin-treonin fosfatasas que lo que hacen, serin-treonin quinasas, las CDKs son serin-treonin quinasas que son una familia de proteínas filogenéticamente conservadas. Existen aproximadamente 7 CDKs en el organismo humano distintas y que, como cualquier quinasa, lo que hacen es fosforilar. ¿Qué fosforilan? Fosforilan distintos sustratos. Lo importante de las CDKs en el ciclo celular es que, como se lee aquí, las CDKs están presentes a lo largo de todo el ciclo celular. Esto significa que las CDKs se expresan y se sintetizan durante todo el ciclo celular, pero su activación, su función, es temporal y depende de las ciclinas. Entonces, la síntesis, la expresión de las CDKs ocurre a lo largo de todo el ciclo celular. Pero que se sintetice una proteína, como vimos en la clase pasada, no significa que esta sea una proteína funcional, una proteína activa. En el caso de las CDKs, si bien se sintetizan durante todo el ciclo, su funcionalidad, su activación, depende de las ciclinas. Las ciclinas, que es la otra parte de este complejo, también es una familia de proteínas filogenéticamente conservadas, o sea que son proteínas que tienen una estructura muy homogénea y muy conservada a lo largo de las especies. Aproximadamente se reconocen 12 ciclinas distintas en los seres humanos y que, a diferencia de las CDKs, las ciclinas lo que hacen es presentar un proceso de síntesis y degradación cíclica a lo largo del ciclo celular. Por eso tienen el nombre de ciclinas. Son proteínas o enzimas cuya síntesis y degradación se eleva y disminuye siguiendo un patrón a lo largo del ciclo celular. De esta manera, estas son proteínas que, a diferencia de las CDK, no es que están sintetizadas o expresadas a lo largo de todo el ciclo celular, sino que hay distintos momentos del ciclo donde cada una de estas ciclinas se expresa y se degrada. Y son efectivamente las ciclinas las que regulan a las CDKs, a la función de las CDKs. Dicho de otra manera, las ciclinas son las que se van a unir a las CDKs, las van a activar y las van a guiar hacia qué sustratos deben ser fosforilados. Y básicamente, ¿qué sustratos van a fosforilar las CDKs?
Bueno, eso va a depender de en qué etapa o en qué fase del ciclo celular estos complejos ciclina-quinasas estén activos. Si estamos hablando de complejos ciclina-quinasas que se activan durante la fase G1S, van a fosforilar toda serie de proteínas o enzimas que intervengan con la proliferación celular y con la preparación de la célula para la replicación del ADN. En cambio, si son complejos ciclinas-quinasas que intervienen en la fase G2M, van a fosforilar proteínas relacionadas con la condensación de la cromatina, como pueden ser las histonas, proteínas relacionadas con la destrucción de la envoltura nuclear, con la reorganización de los microtúbulos, con la degradación de la lámina nuclear, etc. En este gráfico o en este esquema, yo lo que les muestro entonces es que la expresión de las ciclinas a lo largo del ciclo celular es cíclica. Vemos que en las distintas etapas del ciclo celular aparecen ciclinas distintas y que una misma ciclina puede activar a CDKs diferentes. Vemos, por ejemplo, la ciclina D como puede activar a CDK6 y CDK4. Pero también una misma CDK puede asociarse a ciclinas distintas, como por ejemplo la CDK2 que se une a ciclina E y ciclina A. El orden de intervención de las CDK, o sea, el orden en el cual las CDKs fosforilan a sus sustratos, está determinado por el orden en el cual se sintetizan y se transcriben o se expresan las ciclinas, o sea, por la regulación genética de las ciclinas. De esta manera, vemos que en la fase G1 va a actuar las CDKs 4 y 6, porque es en la etapa donde se expresa la ciclina D, que es la encargada de activar a estas CDKs. En la fase S tenemos que actúa la CDK2, porque en esa etapa se sintetiza ciclina A y ciclina E, que es la que activa la función de la CDK2. En G2 tenemos a la ciclina A CDK1 y en la fase M tenemos al factor promotor de la mitosis, que es ciclina B junto con CDK1. Además de la unión a las ciclinas, que es lo que determina la activación de las CDKs, estas pueden activarse por una serie de fosfatasas que se denominan CDC25. Aunque también hay quinasas que se llaman CAC, quinasas activadoras de las CDKs, que también pueden en su unión a las CDKs activarlas. Esto es importante para que entiendan cuán complejo es la regulación del ciclo celular y que la actividad de las CDKs, si bien depende mucho de la unión a las ciclinas, también puede estar determinada por otro tipo de enzimas. Como hay proteínas o enzimas que activan a las CDKs, también hay proteínas que inhiben a las CDKs. Por ejemplo, la unión de proteínas inhibitorias, como las llamadas CKI o CDK inhibidores, como P16, P21 y P27, y también una serie de quinasas que se denominan UI1. Entonces, hay proteínas que inhiben y proteínas que activan los complejos ciclina-quinasa. Y entonces determinan su función a lo largo del ciclo. Resumiendo, y este gráfico no es necesario, digamos, que lo estudien de memoria, sino para que tengan una idea, ven que en cada etapa del ciclo, en cada fase del ciclo, hay un complejo ciclina-quinasa que está actuando, los cuales ya lo vimos en nuestra imagen, y en cada uno de estos momentos, la regulación está llevada por proteínas como CDC25 que pueden estimular a los complejos ciclina-quinasa, activarlos, o proteínas como P16, P21,
P17 u I1 que pueden inhibir la función de los complejos ciclina-quinasa. El segundo nivel de control está dado por los puntos de chequeo o checkpoints. Los checkpoints básicamente son vías de regulación que aseguran el correcto orden, o sea, el orden temporal y la duración de las fases o las transiciones o los eventos en el ciclo celular. El checkpoint no constituye la transición de una fase a otra del ciclo celular, sino que son vías regulatorias, vías metabólicas, que determinan o no el pasaje por esas transiciones. Existen 3 checkpoints importantes, punto R o start, la transición G2M y el punto de control de la transición metafase-anafase. En el caso del punto R o start, algo ya les comenté. Este es un punto de control o un checkpoint muy importante para el ciclo celular. Está ubicado dentro de la fase G1 y la divide en G1 postmitótico o presintético. En la G1 postmitótico, es decir, previo al punto R o start, la célula se encuentra en un estadio de quiescencia o G0 y en presencia de factores de crecimiento que vienen del medio extracelular, la célula puede ingresar a G1 y atravesar el punto R o start. Una vez que se atraviesa este punto R o start, la célula ya ha tomado su decisión, su compromiso de dividirse y entonces progresa en el ciclo independientemente de la presencia de factores de crecimiento. Básicamente el punto R o start, si uno tendría que imaginárselo como una barrera, como un punto de control, como un peaje, donde la célula recibe un estímulo inicial del medio extracelular para poder pasar ese peaje. Y una vez que atraviesa ese peaje, ya ha tomado el compromiso de ingresar eficientemente y fehacientemente en el ciclo celular. Pero como dije, los checkpoints o los puntos de control no son en sí una transición, una barrera, un peaje, sino que son vías regulatorias, vías metabólicas. Y esto es lo que vamos a ver en esta clase. Metabólicamente, molecularmente, ¿en qué consiste este punto R o start? Entonces, cuando la célula está fuera del ciclo celular en un estadio de quiescencia, los complejos ciclina-quinasas tienen que estar inhibidos. O sea, si la célula no se está dividiendo, no está en el ciclo celular, no es necesario que el complejo ciclina-quinasa esté activo. Por lo tanto, como vemos en esta imagen, la ciclina tiene que estar separada de las quinasas. Entonces, la ciclina D está separada de la CDK4/6 gracias a la inhibición realizada por una proteína llamada P21. Esta P21 es una proteína efectora de la llamada guardián del genoma que se llama P53. P53 es una proteína sumamente importante para la regulación del ciclo celular, la apoptosis y la oncogénesis molecular, así que voy a seguir hablando de esta proteína durante esta clase y la clase que viene. Bien, entonces cuando la célula está en G0, la ciclina está separada de la quinasa gracias a la inhibición de P21 estimulada por P53. ¿Qué pasa cuando la célula recibe señales mitogénicas? Deja de estar en quiescencia e ingresa al ciclo celular. Ante la presencia de señales mitogénicas, P53 es inhibido, por lo tanto, la CDK4/6 se une a la ciclina D. De esta manera, la quinasa se activa y la ciclina D lleva a la quinasa a fosforilar su sustrato. El sustrato, o uno mejor dicho de los sustratos del complejo ciclina D CDK4/6, es una proteína que se llama PRB o proteína del retinoblastoma.
En situaciones normales, la PRB está secuestrando a un factor de transcripción que se denomina E2F. Cuando el complejo ciclina quinasa fosforila a PRB, el E2F es liberado para dirigirse al núcleo y transcribir. ¿Qué es lo que transcribe el E2F? Transcribe, por un lado, proteínas necesarias para la replicación del ADN, a las ciclinas A y E que se van a necesitar para regular el ciclo celular y determinar la función de la quinasa en la fase siguiente, pero también sintetizan P16. P16 es un inhibidor de PRB. Perdón, es un inhibidor del complejo ciclina quinasa ciclina D CDK4/6. O sea que básicamente toda esta vía regulatoria tiene un proceso de feedback negativo. Si volvemos para atrás, vemos que el complejo ciclina quinasa fosforila PRB, libera el E2F que transcribe genes entre los cuales está el propio inhibidor P16 de los complejos ciclina quinasa, de ciclina D y CDK4/6. Entonces, el checkpoint G1S o punto R o START, como también se lo llama, tiene un sistema de feedback negativo. En la fase G2M se sintetizan proteínas mitóticas y en la fase M se produce la mitosis. Como hay genes que son capaces, o proteínas, mejor dicho, que son capaces de regular o inhibir la progresión del ciclo celular, como son P53 y PRB, también hay proteínas como MDM2, canquirina y E6 y E7 del virus HPV o papilomavirus humano, que pueden inhibir a P53 y PRB. Por lo tanto, si MDM2, canquirina, E6 y E7 inhiben a proteínas que regulan el ciclo celular e impiden su progresión, podemos decir que MDM2, canquirina, E6 y E7 son proteínas broncogénicas, porque básicamente en la oncogénesis una de las características es la progresión del ciclo celular. Una progresión del ciclo celular obviamente descontrolada, pero básicamente en una oncogénesis P53 y PRB tienen que estar inhibidas. Hablemos un poco de estos tres inhibidores de estos guardianes del genoma. MDM2 es una proteína que es sintetizada por P53 y cuya función es básicamente inhibir a P53. Dicho de otra manera, P53 estimula la síntesis de su propio inhibidor, o sea, se autorregula. MDM2 inhibe a la P53 por dos mecanismos. Por un lado, disminuye o inhibe la transcripción de P53 y por otro lado, se une a P53 para ubiquitinarlo y enviarlo a ser degradado en el proteasoma. Por otro lado, tenemos a la canquirina. La canquirina es una proteína que inicialmente se la describió como una proteína inhibidora de PRB. Canquirina era capaz de fosforilar a PRB y degradarlo mediante su envío al proteasoma. Hoy en día también se sabe que canquirina lo que puede hacer es potenciar la función de MDM2, estimulando la degradación de P53 también en el proteasoma. Y finalmente E6 y E7. E6 y E7 son dos proteínas del virus del HPV, que es un virus que produce tumores benignos o malignos en células epiteliales y que es el productor más comúnmente del cáncer de cuello uterino en las mujeres. Este es un virus que produce transformación celular, o sea, lleva a un aumento indiscriminado de la división celular en las células que infecta. Y esto lo logra en parte por la acción de E6 y E7. ¿Por qué? Porque E6 inhibe a P53 y E7 inhibe a PRB.
Entonces, sin P53 y PRB, los complejos ciclina-quinasa van a estar unidos entre sí y por lo tanto se va a producir la progresión del ciclo celular. También sin PRB, el E2F que yo les comenté va a estar libre para transcribir en el núcleo. En la transición entre G1 y S, hay otra manera de regular el ciclo celular, que es en el caso de un daño en el ADN. Cuando existe un daño en el ADN, hay una proteína que sensa este daño, que se denomina ATM. Esta proteína, ATM, puede detener el ciclo celular mediante una vía lenta, que sería la estimulación de P53, que estimula su efector P21, que inhibe a los complejos ciclina-quinasa, y por lo tanto el ciclo no progresa, o bien ATM puede inhibir a la CDC25. CDC25, recuerden que es un estimulador de los complejos ciclina-quinasa. Entonces, si yo inhibo al estimulador de los complejos ciclina-quinasa, básicamente estoy inhibiendo a los complejos CDK-ciclina y estoy inhibiendo el progreso del ciclo celular. En la transición G2M se chequea que la replicación del ADN haya sido correcta y que la célula esté lista para entrar en mitosis. En el caso de que exista una replicación fallida o un error en la replicación, se puede detener el ciclo celular vía ATR o P53. P53 estimula su efector P21 que inhibe al complejo ciclina-quinasa, o bien ATR inhibe a CDC25, que es un estimulador del complejo ciclina-quinasa. Y finalmente tenemos el punto de control de la transición metafase-anafase. Este checkpoint está ubicado dentro de la mitosis. ¿Qué ocurre entre la metafase y la anafase en la mitosis? En la metafase lo que tiene que suceder es la separación o la división del cromosoma metafásico, de los cromosomas metafásicos, para repartir una cromátide a cada célula hija. Eso es lo que tiene que ocurrir en la metafase. Este checkpoint regula que la metafase ocurra correctamente y es capaz de detener la mitosis en esta etapa si hay algún tipo de error. De esta manera se evita que la repartición del material genético entre las células hijas sea algo incorrecto, erróneo o desbalanceado, o sea, que a una célula hija reciba mayor cantidad de material genético que otra, en definitiva. Normalmente, si se chequea que las fibras del uso mitótico están unidas al cinetocoro de todos los cromosomas, lo que tiene que ocurrir es que una proteína que se llama separasa tiene que separar las cromátides hermanas en la metafase. Para que esto ocurra, un complejo que se llama APC-CDC20 tiene que inhibir a la securina que normalmente está secuestrando a la separasa. Entonces, otra vez, para que la metafase ocurra normalmente, si las fibras del uso mitótico están unidas a las cromátides hermanas, la separasa tiene que separarlas, ¿no? De ahí viene su nombre. Para que esto ocurra, el complejo APC-CDC20 tiene que inhibir a la proteína que secuestra la separasa, que se denomina securina. Bien, pero ¿qué pasa cuando se detecta una fibra del uso mitótico que no está unida al cinetocoro? Acá en este checkpoint actúa MAD2. MAD2 se va a unir al complejo APC-CDC20 y lo va a inhibir. Al estar inhibido, la securina va a seguir inhibiendo a la separasa y por lo tanto no va a haber separación de las cromátides hermanas y no va a haber pasaje a la anafase. Y finalmente, todo este mecanismo de control o regulación depende de señales que vengan del medio externo. La célula no está
aislada, sino que está en contacto con otras células y con un ambiente y un medio extracelular del cual recibe señales. Estas señales pueden actuar estimulando la progresión del ciclo, por ejemplo, la presencia de un factor de crecimiento en el extracelular es reconocido por su receptor en la membrana plasmática, el cual activa una vía de transducción de señales que es la vía de las Ras-MAP quinasas, que terminan activando la síntesis de un factor de transcripción, el cual en el núcleo sintetiza a c-MYC. c-MYC es un reconocido factor de transcripción que puede estimular la síntesis, por ejemplo, de varias proteínas, entre ellas ciclina D, que es la ciclina que actúa en la fase G1 y entonces la célula ingresa al ciclo celular y progresa en G1. También el medio extracelular puede actuar deteniendo el ciclo celular. Por ejemplo, la existencia de radiaciones ionizantes o radiaciones ultravioletas pueden producir un daño en el ADN que activa a dos proteínas que yo ya les mencioné, ATR y ATM, que van a inhibir la progresión del ciclo celular porque inhiben a CDC25, a un estimulante de los complejos ciclina quinasa. O bien también la hipoxia celular o el ADN dañado puede estimular a la P53, a nuestro guardián del genoma, que va a estimular a su efector P21, que inhibe a los complejos ciclina quinasa.